Fue concebido como el golpe perfecto. Un robo invisible, sin armas, sin huellas, sin testigos. A comienzos de 2016, mientras el mundo observaba distraído los mercados financieros y las tensiones políticas internacionales, un grupo de especialistas en la sombra trabajaba para ejecutar el atraco más ambicioso de la era digital: sustraer casi $1.000 millones de un banco central. Un error, una sola letra mal escrita cambiaría todo. La historia comenzó en Dhaka, la capital de Bangladesh. Entre las paredes austeras del Banco de Bangladesh, el zumbido de los ventiladores eléctricos y el golpeteo constante de los teclados marcaban el ritmo monótono de la burocracia. Nadie imaginaba que, detrás de esas pantallas envejecidas, algo se estaba moviendo. El banco custodiaba reservas multimillonarias en divisas extranjeras, la mayoría depositadas en la Reserva Federal de Nueva York, donde casi todos los bancos centrales mantienen cuentas para facilitar las transacciones internacionales. Aquellas cifras frías y abstractas eran el corazón económico de un país entero. Durante años, las transferencias se habían realizado mediante el sistema SWIFT, la red global que permite mover dinero entre instituciones financieras del mundo entero. Un lenguaje cifrado, diseñado para ser infalible. Cada mensaje era una orden precisa, validada, sellada digitalmente y transmitida por canales seguros. En teoría, era imposible de manipular sin dejar rastros. Pero la seguridad absoluta no existe. A finales de 2015, en algún punto entre un correo inofensivo y una rutina descuidada, alguien abrió la puerta. Los atacantes introdujeron un malware silencioso que se instaló en los servidores del banco. Desde ese momento, cada clic, cada transacción, cada contraseña fue observada. Durante semanas, los intrusos estudiaron los horarios del personal, las rutinas de verificación y los protocolos de fin de semana. Pacientes, fríos, invisibles, descubrieron algo que pocos sabían fuera del país. El fin de semana bangladesí se celebraba viernes y sábado, no sábado y domingo como en la mayoría del mundo. Un detalle que, para un programador, podía ser la grieta perfecta. Significaba que, mientras en Dhaka el banco permanecía cerrado, en Nueva York todavía era viernes, un día hábil. Si lograban enviar sus órdenes de transferencia el jueves por la noche, nadie en Bangladesh vería las alertas hasta 3 días después. El plan comenzó a tomar forma. Los hackers copiaron los patrones de los mensajes SWIFT auténticos, reprodujeron los formatos, los sellos digitales, los códigos de autenticación, incluso las pequeñas imperfecciones humanas, abreviaciones, espacios, el orden en que los empleados solían escribir las cifras. Querían que sus mensajes fueran indistinguibles de los reales. A finales de enero de 2016, el grupo ya tenía control total de la red interna. Habían accedido a los ordenadores que gestionaban las transferencias internacionales y a las claves necesarias para emitir órdenes legítimas. Solo faltaba elegir el momento exacto. El jueves 4 de febrero, mientras el sol caía sobre Dhaka, el turno de noche se preparaba para cerrar. Los monitores parpadeaban, los funcionarios revisaban las últimas operaciones. Nada parecía fuera de lugar. A medianoche, cuando el edificio quedó casi vacío, los intrusos iniciaron su movimiento. Desde una ubicación desconocida, tal vez en algún punto de Asia Oriental, se enviaron las primeras órdenes fraudulentas al sistema SWIFT. Cada mensaje instruía a la Reserva Federal de Nueva York para transferir enormes sumas desde la cuenta del Banco de Bangladesh hacia cuentas receptoras en el extranjero. En total, 35 transferencias por un valor de $951 millones. El dinero debía dispersarse a través de cuentas falsas abiertas en Filipinas y Sri Lanka. Cuentas preparadas meses antes con identidades ficticias y documentos convincentes. Las cantidades eran lo bastante grandes para ser significativas, pero lo bastante pequeñas para no levantar sospechas. El plan no era robarlo todo de una vez, sino provocar una hemorragia lenta, silenciosa y casi indetectable. Durante las primeras horas todo funcionó con precisión quirúrgica. Los sistemas de la Reserva Federal recibieron las órdenes, verificaron las claves y comenzaron a procesar las transferencias. Nada indicaba irregularidad. Desde el punto de vista de las máquinas, los mensajes eran impecables. Los hackers, observando a través del malware, veían cómo los números cambiaban de lugar. Su plan se cumplía exactamente como lo habían imaginado.
En los monitores de Nueva York, los fondos comenzaron a moverse. 20 millones, 50, 100. Cada transacción era una victoria silenciosa. Pero incluso las operaciones perfectas pueden fracasar por un detalle minúsculo. Entre las órdenes enviadas, había una que destinaba 20 millones de dólares a una organización de Sri Lanka llamada Shalika Foundation. El nombre parecía plausible. Una entidad caritativa, un receptor habitual de fondos internacionales. Sin embargo, en el mensaje, una sola letra había cambiado. En lugar de Foundation, los atacantes escribieron Foundation, una errata minúscula. Inofensiva, pensaron. En los despachos de Deutsche Bank, que actuaba como intermediario de la transferencia, un empleado revisaba los detalles rutinarios del mensaje. Su tarea consistía en confirmar que los nombres y direcciones coincidieran con los registros oficiales. Cuando leyó Shalika Foundation, frunció el ceño. Era extraño que un pago de 20 millones tuviera un error tan evidente. Envió una consulta de verificación al Banco de Bangladesh. Pero en Dhaka era viernes. El edificio estaba cerrado. Nadie leería ese mensaje hasta el domingo. Mientras tanto, en Nueva York, la Reserva Federal continuaba procesando el resto de las órdenes. Algunas se ejecutaron, otras fueron marcadas para revisión manual. El volumen inusual de dinero hizo que el sistema se ralentizara. Los operadores del Fed comenzaron a notar un patrón desconcertante. Demasiadas transferencias a cuentas privadas en Filipinas. Una coincidencia demasiado improbable para ser casual. La duda empezó a crecer. En paralelo, en Filipinas, las cuentas receptoras en el Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC, comenzaron a llenarse. El dinero fluyó durante horas, repartido en 4 cuentas controladas por intermediarios. Al llegar el amanecer, 81 millones de dólares ya habían salido de la Reserva Federal. Los hackers celebraban. Habían vencido al sistema financiero mundial, sin saber que al otro lado del planeta, un error ortográfico los había condenado. La consulta enviada por Deutsche Bank permaneció sin respuesta durante 2 días. El lunes, un analista de la Reserva Federal conectó los puntos. La transferencia sospechosa, las alertas por volumen inusual, la falta de confirmación desde Dhaka. Ordenó detener todas las operaciones pendientes. En cuestión de minutos, 850 millones de dólares quedaron congelados. Cuando los empleados del Banco de Bangladesh regresaron al trabajo y encendieron la impresora de registros del sistema SWIFT, las páginas comenzaron a salir una tras otra. Órdenes de transferencia, fechas, códigos. El horror se materializó lentamente. El país había estado a punto de perder sus reservas nacionales mientras todos dormían. El director del banco convocó una reunión de emergencia. Las llamadas cruzaron continentes, Nueva York, Manila, Frankfurt, pero el dinero que ya se movía dentro de Filipinas se desvanecía en una red de casinos y cuentas interpuestas. El golpe había durado menos de 40 horas. El daño, sin embargo, se mediría en años. Durante las primeras horas del lunes, el caos se apoderó del Banco de Bangladesh. Los pasillos, normalmente silenciosos, se llenaron de llamadas urgentes, teclados golpeados con furia y rostros incrédulos. Los empleados repasaban los registros una y otra vez, intentando comprender cómo cientos de millones de dólares habían estado a punto de desaparecer sin que nadie lo notara. Los archivos impresos mostraban algo imposible. Decenas de transferencias aprobadas con las credenciales correctas, las firmas digitales válidas, los sellos oficiales en regla. El malware había hecho un trabajo impecable. Nadie podía distinguir lo auténtico de lo falso. El gobernador del banco, pálido, sostuvo una página entre sus manos. 20 millones de dólares destinados a una fundación inexistente en Sri Lanka. El error de una letra que había salvado la fortuna de una nación. Nadie lo sabía todavía, pero esa minúscula errata sería la barrera entre un desastre económico y una vergüenza controlada. Mientras tanto, en Manila, los engranajes del plan seguían girando. Las cuentas abiertas en el RCBC comenzaron a transferir los fondos a nuevas capas de intermediarios. Una parte fue convertida en pesos filipinos, otra en fichas de casino. El país no incluía los casinos bajo sus leyes contra el lavado de dinero, lo que los convertía en un refugio ideal. El dinero se mezclaba con los ingresos de las mesas de juego, se apostaba en partidas ficticias y reaparecía en forma de ganancias limpias. Era un proceso diseñado para borrar las huellas
antes de que las alarmas internacionales pudieran activarse. En cuestión de días, los 81 millones desaparecieron en un laberinto financiero, pero bajo la superficie, los investigadores empezaban a seguir otro rastro. Las huellas digitales del malware apuntaban a un grupo que ya había protagonizado otros ataques globales: el Lazarus Group, una organización de hackers vinculada a Corea del Norte. Ya no se trataba solo de un robo, sino de un posible acto de financiación estatal encubierta. La hipótesis era escalofriante. Un país bajo sanciones internacionales habría recurrido al crimen cibernético para obtener divisas. El dinero robado podría haber terminado financiando programas nucleares o misiones de espionaje. La prensa occidental se hizo eco. Titulares como "El error tipográfico que salvó al mundo de un robo masivo" llenaron las portadas. Pero detrás de la anécdota había una verdad más profunda: la vulnerabilidad de la economía global. Un sistema que mueve billones cada día se había tambaleado por una sola palabra mal escrita. En Washington, el Departamento del Tesoro emitió un comunicado advirtiendo de una nueva era de amenazas financieras. Las repercusiones fueron inmediatas. SWIFT reforzó sus protocolos, implementó sistemas de doble verificación y exigió auditorías de seguridad más estrictas. Los bancos centrales de todo el mundo revisaron sus defensas digitales, pero la sensación de fragilidad persistía. A medida que los días pasaban, el relato del robo se transformó en leyenda. Los periodistas lo comparaban con Ocean's 11, pero sin glamour ni ficción. Era la prueba de que el crimen perfecto casi había sucedido, y que su fracaso dependió de algo tan humano como un error de dedo. En un despacho de Dhaka, un joven analista repasaba los registros del sistema cuando encontró la línea exacta del mensaje mal escrito. Leyó la palabra Foundation una y otra vez, incrédulo. Aquella errata, perdida entre miles de caracteres, había detenido una avalancha de casi $1.000 millones.